Buenos días, buenas tardes, según donde estén. Les damos la bienvenida a un nuevo webinario organizado por el Hub Regional Argentina de My Climate Risk. Yo, Leandro Díaz, investigador del clima en el Centro de Investigaciones Mar y la Atmósfera en el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, y María Florencia Fossá Riglós, antropóloga e investigadora de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a moderar este encuentro. Para quienes no estén familiarizados con My Climate Risk, esta es una de las actividades FARO del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. Tiene como objetivo desarrollar e integrar en las ciencias climáticas un enfoque de abajo hacia arriba eh, del riesgo climático regional, que parte del contexto y escala de decisión y que permite introducir en ese contexto la información climática pertinente. Michael Madrix está organizada como una red de hubs, comunidades de práctica que trabajan cada una en su contexto específico en distintos lugares del mundo, pero que comparten conocimientos y recursos para avanzar hacia un mismo objetivo. En este momento hay 14 hubs a lo largo del mundo y, como pueden observar, por ahora solo hay uno en Latinoamérica, pero eso puede cambiar si se suman más comunidades de práctica latinoamericanas a esta actividad. En el caso del Hub de Argentina, somos un equipo de 20 estudiantes, docentes e investigadores de diferentes disciplinas que trabajamos para construir conocimiento relevante para la sociedad. Desde hace un año y medio nos venimos reuniendo regularmente para desarrollar un entendimiento común como equipo interdisciplinar de lo que entendemos como los principales conceptos de la actividad de My Climate Risk. Bueno, mi nombre es Florencia Fonserriglos, como recién mencionó Leandro, les damos la bienvenida a este cuarto ya webinario de My Climate Risk Hub Argentina. Y el tema que nos convoca hoy es la producción colaborativa de conocimientos sobre el clima, es decir, entre actores académicos y no académicos. Dentro de las múltiples modalidades que puede asumir este tipo de producción de conocimientos, ciencia abierta, ciencia ciudadana, ciencia pública, ciencia participativa, ciencia colaborativa, coproducción de conocimientos, etnociencias, entre otras. Hoy nos vamos a focalizar en dos de ellas. La primera presentación va a mostrar una experiencia de coproducción de conocimientos y la segunda presentación un abordaje desde lo que se conoce como ciencia participativa. Estas dos experiencias de investigación van a mostrar dos abordajes diferentes para responder al desafío de construir información hidroclimática robusta y socialmente relevante para la acción ante el cambio climático. Así que si les parece, vamos a dar lugar a la presentación de la licenciada Camila Prudente primero. Ella es licenciada en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está cursando la carrera de doctorado en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la Universidad de Buenos Aires y tiene lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y el Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos. Dirigida por el doctor Federico Robledo, climatólogo, y la doctora Valeria Hernández, antropóloga, su trabajo se centra en estudiar los cambios en el nivel del río Paraguay, la variabilidad hidroclimática asociada y los impactos en el noreste de Argentina. Para alcanzar un mayor entendimiento de la dinámica local de los diversos ecosistemas fluviales que componen la cuenca del Plata, Camila también participa de proyectos de coproducción de conocimiento para elaborar estrategias de monitoreo comunitario con investigadores y actores locales, tanto en el noreste de Argentina como en la provincia de Buenos Aires. Antes de pasar a la presentación de Camila, les pedimos por favor que todas las preguntas que quieran hacer a las oradoras las vayan escribiendo en la sección de preguntas y respuestas de Q y A y usemos el chat solamente para las cuestiones técnicas. Muchas gracias y Cami, te cedo entonces la palabra.
Bueno, hola a todos y todas. Paso a compartir mi pantalla. Avísenme si se ve bien. Si me Sí, ahí pueden está. confirmar. Ahí está. Sí, sí, Ahí se ve estamos perfecto viendo. también. Bueno, bárbaro. Entonces arranco. Bueno, soy Camila Prudente, como me presentó recién Florencia. Mi charla se titula Red Comunitaria de Monitoreo Hidrológico a través de la coproducción de conocimiento, y es parte de mi trabajo doctoral, que es dirigido por Federico Robledo y Valeria Hernández, como mencionaron anteriormente. La principal motivación para llevar adelante este trabajo es que en América del Sur la provisión de servicios climáticos a nivel regional y local se ve obstaculizada por varios desafíos. Por ejemplo, la comprensión limitada de los procesos climáticos, la escasez de observaciones in situ de variables meteorológicas, las dificultades en la apropiación social del conocimiento científico y la necesidad de construir vías de comunicación efectivas entre el conocimiento académico y el conocimiento local. A partir de esta motivación es que nace el proyecto Clímax, que se titula Servicios climáticos a través de la coproducción de conocimientos, cuyo objetivo principal es coproducir conocimiento relacionado con el clima para mejorar la capacidad de respuesta social a los eventos climáticos que afectan al sector agrícola y al sector energético. Este es un esquema que resume uno de los procesos de coproducción de servicios climáticos que se da en el marco de este proyecto, y en el cual hay involucradas muchas instituciones. Algunas de ellas se resumen en esta imagen, instituciones relacionadas con la investigación científica, con el sector agrícola, entre otras. Pueden ver más detalle de la página web del proyecto, que les dejo en este QR. Además de avanzar en el entendimiento de los procesos físicos relacionados con el clima en Sudamérica, el proyecto Clímax tomó dos casos pilotos de coproducción, uno en Brasil asociado al sector hidroeléctrico y otro en Argentina asociado al sector de la agricultura familiar. Yo les voy a contar un proceso que se da en este último caso, en Argentina. En particular en una provincia al noreste de Argentina, que es la provincia de Chaco, y más específicamente en un departamento de la provincia de Chaco que se llama Bermejo. Este es un mapa del departamento de Bermejo y de los principales cursos de agua del lugar. Entonces, este proceso se lleva a cabo a partir de un diálogo disciplinario, interdisciplinario e intersectorial, con diversos actores involucrados. Por una parte, pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, agentes de instituciones agropecuarias, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, agentes también de instituciones hídricas, como el Instituto Nacional del Agua o la Administración Provincial de Aguas de Chaco, profesores y estudiantes de instituciones educativas, por ejemplo, una escuela secundaria de familia agrícola que se localiza en Bermejo, y un terciario en agroecología también en Bermejo, científicos de ciencias antropológicas y científicos de ciencias climáticas también. El marco teórico bajo el cual se trabaja en este proyecto es el enfoque de ciencia implicada, se denomina, el cual está formado por tres premisas. La primera es la premisa de diálogo no instrumental, es decir, se trata de comprender las diferencias entre los respectivos puntos de vista de los actores involucrados y acordar el proceso interpretativo que identifica encuentros y discrepancias entre juicios sobre el mundo. La segunda premisa es la de simetría del conocimiento, es decir, se aplica la valoración simétrica de los diversos sistemas de conocimiento involucrados sobre un tema.
Y la tercera premisa es la de asimetría de poder. Es decir, se identifican las estructuras sociales y de poder y se identifican las relaciones y tensiones existentes entre los actores y los sistemas de conocimiento implicados, incluidos los científicos, y las posibles tensiones extraterritoriales. Ahora les voy a contar algo de la historia de este proyecto en Bermejo. Este proyecto comienza en 2016 a partir de un trabajo de campo etnográfico llevado a cabo por el equipo de antropólogos, que permite generar los vínculos de confianza con los actores locales y a partir de esto poder co-desarrollar diversos productos de servicios climáticos. Uno de estos productos que se desarrolló a lo largo de estos años fue una red comunitaria de monitoreo de lluvias en Bermejo a partir del interés de los actores locales, los cuales empezaron a contar con pluviómetros en sus casas para medir los niveles de lluvia diaria. Cada responsable de estos pluviómetros es capacitado para medir lluvia y estos datos se registran, se digitalizan y son subidos a una aplicación web que pueden ver en este QR, que es una aplicación de elaboración conjunta que además de poder visualizar los datos medidos por la red, cuenta con una herramienta de pronóstico específica para esa región. Entonces, a partir de este proceso que se fue dando en Bermejo, esto también despertó el interés local por el monitoreo de los ríos, no solo de la lluvia. A partir de esto entonces es que nace la red de monitoreo hidrológica de Bermejo, la cual les muestro en este mapa. Acá pueden ver en violeta todas las reglas hidrométricas instaladas hasta el día de hoy en el departamento. Esto empezó con la primera regla pintada sobre un puente de madera en 2018, y a lo largo de los años bueno, se fueron dando de diversas maneras la instalación de distintas reglas. Todo este proceso se da bajo una metodología específica que se llama de ciclo de coproducción, que arranca con la instalación codiseñada de las reglas hidrométricas en lugares estratégicos elegidos por la comunidad local, más que nada relacionados a la fácil accesibilidad, a la visualización de una regla. Continúa con la capacitación, ya que cada regla tiene uno o varios responsables que están capacitados para medir y registrar los datos de altura de río. Continúa con el reporte y difusión de estos datos, ya que son abiertos y se comparten a toda la comunidad a través de distintas herramientas. Una de esas herramientas es mensajes de WhatsApp, por ejemplo, y otra herramienta de difusión es una radio local. Este ciclo continúa además con la sistematización, es decir, los datos se recopilan y se digitalizan junto con información relevante sobre el contexto social de medición, los impactos, las estrategias de manejo productivo. Y todo este proceso genera nuevo conocimiento relacionado con los ríos de Bermejo, que permea tanto a la comunidad científica como a la comunidad local y a los tomadores de decisiones. Y esto permite cerrar el ciclo con las ganas de seguir ampliando la red, de seguir sumando nuevos integrantes al proceso. Algunos de los conocimientos que entran en diálogo a partir de este trabajo están relacionados con la pregunta de cómo se mueve el agua en Bermejo. El departamento está inmerso en la segunda cuenca más grande de Sudamérica, que es la Cuenca del Plata. En particular, en esta región
que es donde el río Paraguay desemboca en el río Paraná, ¿sí? Que es el que marco con mi mouse. Esta es, en este mapa, lo que está marcado en verde sería el río Paraguay, y lo que está marcado en azul sería el río Paraná. Esta es una región de llanura aluvial con baja pendiente del terreno, por lo cual el movimiento de los ríos va a ser propia de ríos de llanura. El río Paraná, que es el azul, se mueve en esta dirección, ya que nace al este de Brasil y fluye hacia el sur, hacia Argentina, hasta el río de la Plata. Y el río Paraguay, como dije, desemboca en el río Paraná, aunque en ciertas ocasiones, al estar en una región llana, el río Paraguay depende de los pulsos de crecida del río Paraná, que pueden ocasionar un efecto que se llama de remanso hidrodinámico, que genera que el agua del río Paraguay fluya en la dirección opuesta, es decir, río arriba. Además, los ríos locales del departamento de Bermejo, que usualmente recorren el territorio desde el noroeste hacia el sudeste, en ciertas ocasiones también depende de los pulsos de crecida del río Paraguay y del río Paraná, por lo que puede el agua fluir hacia el lado opuesto. Todos estos conocimientos entran en diálogo entre la comunidad científica y la comunidad local, y además la comunidad local tiene el conocimiento, por ejemplo, de qué niveles ha alcanzado el agua en eventos extremos de forma cualitativa, por ejemplo, marcas de agua en los árboles, o recuerdos o historias contadas generación tras generación. Además, los productores locales de Bermejo cuentan con sus propias estrategias de alerta temprana de inundaciones basadas en experiencias previas para mejorar sus estrategias de manejo productivo. Y además la comunidad local, entre otras cosas, puede delimitar de forma bastante precisa áreas potencialmente afectadas por inundaciones y diferenciar las áreas afectadas por inundaciones pluviales, es decir, cuando llueve mucho, de aquellas afectadas por inundaciones fluviales, es decir, cuando crece el río Paraguay o el río Paraná. Este tipo de intercambio, por ejemplo, se dio en el marco de una actividad de mapeo comunitario que se hizo en Limitas, que es una región al sur del departamento, que recuadro en este mapa. Que esta actividad consistió en un encuentro entre productores locales y científicos, que a partir de un mapa impreso de gran tamaño, los productores pudieron localizar casas, cuerpos de agua, sitios de interés, áreas inundables y no inundables, y el principal curso de agua de esta región se llama río Guaycurú, que es el que marco con mi mouse, que es el río que marca el límite departamental y desemboca en el río Paraná. Entonces, a partir de esta actividad, donde se pudieron marcar distintos sitios, los productores contaron cómo se alertan de posibles crecidas de estos ríos, en particular del Guaycurú, a partir de umbrales del río Paraná, que el río Paraná, al ser un curso de agua muy importante, cuenta con datos oficiales. Y así es como aplican estrategias preventivas, como mover el ganado de zonas bajas, que delimitaron con exactitud, a zonas altas no inundables, por ejemplo, en caso de que vean una posible crecida del río Paraná. Y las estrategias
estas estrategias utilizadas por productores en Limitas se hicieron evidentes un tiempo después, cuando se dio un evento de crecida del río Paraná en un escenario de seca, es decir, en un escenario donde el río Paraguay y los ríos locales de Bermejo estaban bajos porque no había llovido hace un tiempo. Se evidencia un pulso de crecida entonces del río Paraná alrededor del 13 de julio, y entre el 15 y el 17 de julio la red de monitoreo hidrológica de Bermejo reporta que ese pulso llegó al río Guaycurú, de 24 centímetros visualizados en una regla de la red. El río creció a 78, y estos datos digitalizados permiten cuantificar los cambios de los ríos locales y relacionarlos con los umbrales de los principales ríos, como en este caso el Paraná, utilizados históricamente por productores. Para finalizar, algunos aspectos destacados de este trabajo que está en curso todavía y no está cerrado, es que, como decía, la información cualitativa con la que cuentan los productores locales se convierte en información cuantitativa a través de nuevas mediciones de los niveles de los ríos locales, permitiendo evaluar el impacto de fenómenos extremos. Otro aspecto es que la comunidad local desarrolla autonomía para producir y socializar comunitariamente los conocimientos coproducidos sobre el nivel de los ríos, que la red comunitaria de monitoreo hidrológico puede promover el desarrollo de un sistema de alerta temprana de inundaciones, y que este trabajo proporciona un instrumento relevante para mejorar las estrategias de adaptación a eventos climáticos extremos. Así que muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta estaré dispuesta a responderles. Bueno, muchas gracias, Camila. Muy buena la presentación. Ahora paso, bueno, a presentar a Julieta, que nos va a dar la segunda de las presentaciones. Ella es profesora de Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y doctoranda en Antropología Social en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Integra el programa de Estudios Rurales y Globalización de la Universidad de San Martín. Y bueno, y bajo la dirección de la doctora Valeria Hernández, investiga las dinámicas sociales que se organizan en torno de los eventos climáticos extremos, focalizando en la relación entre las políticas públicas de gestión del riesgo de desastres, las prácticas de la sociedad civil y la provisión de servicios climáticos. Les recuerdo, por favor, dejar las preguntas para las oradoras en la sección de preguntas y respuestas, de Q&A. El chat solo lo dejamos para cuestiones técnicas. Así que, bueno, los dejo entonces con Julieta, que nos va a dar su presentación. Bueno, muchas gracias, Leandro. Voy a compartir pantalla. Les pido si, por favor, pueden confirmarme si se ve bien. Estoy compartiendo. ¿Se ve mi Todavía presentación? no lo vemos en modo presentación todavía. A ver. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve Ahora bien. sí. Bueno, gracias. Bueno, empiezo entonces. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Lo que voy a mostrar a continuación es una presentación de carácter introductorio de un proceso de diálogo que venimos desarrollando hace unos años con un municipio de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, atendiendo a la problemática de las inundaciones a nivel local. Este es un diálogo que continúa abierto al día de hoy, y a diferencia de la experiencia que presentó Camila recién, no constituye necesariamente un proceso de coproducción de conocimientos en el marco de un proyecto de investigación específico, como el caso de Clímax, al que se refirió Camila,
sino una articulación en la que a lo largo del tiempo fueron confluyendo distintos proyectos, disciplinas y actores. Bueno, el municipio con el que desarrollamos este proceso de diálogo es San Antonio de Areco. Está ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y es la ciudad cabecera del partido homónimo. Bueno, de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que se realizó en 2022 en Argentina, el partido cuenta con un total de 26.671 habitantes que están ubicados en su mayoría en la ciudad cabecera. Y los límites actuales del partido fueron fijados en 1865. Su superficie conforma una Mesopotamia, cuyos límites siguen la dirección de las aguas de oeste a este. San Antonio de Areco forma parte de la cuenca del río Areco, que vemos en pantalla, el cual presenta las características típicas de un río de llanura, con un curso meandroso y un ancho promedio de entre 15 y 30 metros en su tramo medio, el cual se amplía en las proximidades de su desembocadura en el río Paraná. Su trayecto principal, decía entonces, posee una orientación sudoeste-noreste y durante su recorrido recibe el aporte de arroyos de diverso caudal. Y durante su discurrir, el curso principal de este río bordea las ciudades de Carmen de Areco y de San Antonio de Areco. La ciudad de Carmen de Areco se ubica en una zona más alta de la cuenca y no presenta viviendas en la zona ribereña. Y a diferencia de esta localidad, San Antonio de Areco se ubica en una zona más baja de la cuenca y, de acuerdo a lo relevado en el trabajo de campo etnográfico, fue especialmente desde mediados de la década de 1980 cuando a orillas del río, en San Antonio de Areco, fueron asentándose los 4 barrios que en la actualidad, producto de esa ubicación, se ven mayormente expuestos al riesgo de inundaciones y anegamientos por desbordes del río. Entonces, históricamente, el agua ha marcado en gran medida la vida social de este territorio. El inicio del diálogo con el municipio de San Antonio de Areco fue a partir del proyecto Anticipando la Crecida en el año 2015, cuando la localidad se vio afectada por una inundación producto del desborde del río Areco. Una parte del equipo de Anticipando la Crecida recorrió en ese momento las zonas de la localidad afectadas junto a personal del municipio y a bomberos voluntarios. Y en ese momento el municipio contaba con instrumental de medición de altura del río y estaciones hidrometeorológicas automáticas ubicadas en distintos puntos de la cuenca que permitían monitorear el estado del río. La información proveniente de esas estaciones se visualizaba en ese momento en monitores ubicados en el cuartel de bomberos voluntarios y en una de las oficinas de la municipalidad. Y hacia finales de 2016, el municipio incorporó a una estudiante avanzada de Ciencias de la Atmósfera para trabajar a cargo del monitoreo hidrometeorológico a nivel local, y ella pasó a estar a cargo del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal, que fue inaugurado en el año 2017. Bueno, mi incorporación a esta articulación con el municipio fue también en el año 2017 como becaria del proyecto CLIMAR. Este proyecto, que estaba titulado como Monitoreo y Pronóstico Climático para la Prevención de Desastres Hídricos en Argentina, fue un programa de investigación y desarrollo financiado por el Ministerio de Defensa de la Nación y se desarrolló entre 2016 y 2018 inclusive. Este proyecto tuvo como institución beneficiaria al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y como institución ejecutora al Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. En el proyecto CLIMAR participó una componente meteorológica que estuvo integrada por investigadores de este centro de investigación y una componente antropológica integrada por antropólogas del Programa de Estudios Rurales y Globalización de la Universidad Nacional de San Martín. El objetivo general de este proyecto fue desarrollar herramientas de monitoreo y pronóstico climático en escalas subestacional y estacional
y asegurar una transferencia exitosa de esas herramientas mediante la inclusión de las necesidades y expectativas de los usuarios finales, con el fin de acrecentar su capacidad para generar acciones eficientes frente a los eventos climáticos pronosticados. Y un antecedente inmediato del proyecto CLIMAR fue otro proyecto interdisciplinario llamado Alertar, a partir del cual se había identificado a la defensa civil en sus niveles nacional, provincial y municipal como usuario prioritario de aquellos pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional que podían vincularse a la gestión del riesgo de desastres hídricos. Entonces, por eso, desde la componente antropológica de CLIMAR, nos abocamos a la realización de trabajos de campo etnográficos enfocados en el diálogo con defensas civiles, considerando que por su rol social frente a eventos climáticos extremos podía representar un lugar privilegiado para interrogar la relación entre los servicios climáticos disponibles y las necesidades específicas de los sectores expuestos a los riesgos de desastres hídricos. Entonces, como becaria de ese proyecto, yo realicé un trabajo de campo etnográfico en San Antonio de Areco entre septiembre de 2017 y mayo de 2019. Inicialmente, como mencioné, la investigación estuvo enfocada en el diálogo con la defensa civil municipal, pero a partir de lo relevado en el trabajo de campo etnográfico, esa investigación también interpeló a otros actores que componían el entramado político-institucional en torno de la gestión de riesgo de inundaciones a nivel local, que comprendían, por supuesto, a la defensa civil, pero que también incluían a empleados y funcionarios de otras áreas municipales, bomberos voluntarios y también representantes de organismos científico-técnicos nacionales e internacionales. Con posterioridad al proyecto CLIMAR, continué con una segunda etapa de trabajo de campo etnográfico en el marco de mi investigación doctoral y como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, bajo la dirección de la doctora Valeria Hernández, en la que también establecí un diálogo con parte de la población de San Antonio de Areco que habita en zonas inundables de la localidad. Además del trabajo de campo antropológico, junto al proyecto Anticipando la Crecida, realizamos talleres participativos con docentes y alumnos de escuelas de nivel primario y secundario de la zona urbana de San Antonio de Areco. Esos talleres fueron organizados en colaboración con el Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal, al que me refería antes. Y en los talleres, en primera instancia, trabajamos con mapas de la cuenca del río Areco y de la localidad, en los cuales los estudiantes identificaron lugares que consideraban relevantes a nivel local y marcaron con diferentes colores sus viviendas, dependiendo de si alguna vez había ingresado agua a las mismas o no. A partir de esos datos, se trazó por consenso una línea que delimitaba la zona hasta donde había llegado el agua durante las últimas inundaciones en el municipio. En una segunda instancia de los talleres trabajamos sobre los conceptos de cuenca, lluvia, comportamiento del río, niveles de alerta y umbrales de lluvia. Y la responsable del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal realizó en estos talleres una presentación a alumnos y docentes de las fuentes de información disponibles y del monitoreo que se lleva a cabo desde el municipio. Y también se difundió, digamos, en esos talleres una aplicación para celulares que desarrolló la municipalidad, la cual permite monitorear en tiempo real la altura del río y la lluvia caída, entre otras variables, y recibir en el celular las alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional para la zona. Como complemento de uno de estos talleres participativos, en el año 2018, desde el proyecto Anticipando la Crecida, se instaló un pluviómetro manual en una de estas escuelas, con el cual alumnos y docentes realizaron mediciones diarias de lluvias en el marco de un proyecto de la escuela para trabajar con la comunidad el tema de las inundaciones. Y este año comenzamos a realizar otra serie de estos talleres, también en articulación con el Centro de Monitoreo y Alerta Temprana
municipal, pero esta vez en escuelas de zonas rurales del partido de San Antonio de Areco. En el marco de estos talleres también se instalaron pluviómetros en las escuelas y uno de los objetivos de esta iniciativa, que como mencionaba todavía está en desarrollo, es contribuir a desarrollar una red comunitaria de monitoreo de lluvias. Bueno, el trabajo conjunto entonces con el Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal permitió identificar, entre otras cuestiones, umbrales de precipitación diaria y su relación con el río Areco, los cuales posteriormente el municipio incorporó a sus protocolos de actuación frente a emergencias hidrometeorológicas. Y a su vez este diálogo y acompañamiento con el Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Local fue formalizado mediante convenios entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de San Antonio de Areco. Se firmó en primera instancia un convenio para el periodo de 2017 a 2019 y se renovó para los periodos de 2019 a 2021 y de 2022 a 2024. Entonces, los vínculos y articulaciones a nivel institucional se vieron fortalecidos por este diálogo y esta presencia sostenida a lo largo del tiempo. Además, durante este proceso se abrieron una serie de interrogantes que fueron específicamente producto del diálogo intersectorial e interdisciplinario. Para ejemplificar esta cuestión, como vemos en esta imagen, hacia fines del mes de diciembre del año 2009, el casco urbano y campos aledaños de la localidad de San Antonio de Areco se vieron afectados por una importante inundación producto del desborde del río Areco. Esto provocó cortes de rutas nacionales, anegamientos de caminos y de sitios municipales y dejó un saldo de alrededor de 3.000 evacuados. Ese evento entonces implicó el despliegue de un operativo de emergencia en el que intervinieron los entonces gobiernos municipal, provincial y nacional. A partir del trabajo de campo etnográfico, registré que esta inundación es percibida por los distintos actores a nivel local como un hito bisagra sin precedentes y que entonces representó un evento crítico que llevó a reformulaciones sociales importantes, especialmente en lo relativo a la problemática de las inundaciones en la ciudad, implicando nuevos significados, nuevas formas de percepción y de organización también. Particularmente, este evento incidió en los modos en que de allí en adelante se construirían y circularían sentidos a escala local en torno a los pronósticos de lluvias intensas, y se configuró como un suceso de aprendizaje institucional y colectivo que fue determinante en el surgimiento de nuevas relaciones, dinámicas y prácticas institucionales, entre las cuales estuvo un mayor estatus otorgado al monitoreo de las variables meteorológicas e hídricas al que me referí antes. Entonces, con el fin de reconstruir la historia de las inundaciones a nivel local, además de relevar fuentes históricas y archivos de prensa locales, y además del trabajo de campo etnográfico al que me referí recién, considerando que el cuerpo activo de bomberos voluntarios de la localidad era el que tradicionalmente realizaba evacuaciones y asistencias a la población durante eventos de crecidas del río e inundaciones, realicé un relevamiento en los registros de actas de servicios prestados por este cuerpo activo desde el año 1973, que es cuando se comienza con esos registros, hasta el año 2018. Entonces, para ese periodo, 1973 a 2018, pude constatar que con una frecuencia aproximadamente bianual, los bomberos prestaban algún tipo de servicio por crecidas del río e inundaciones. Posteriormente, en un trabajo que también está en curso, pusimos en relación estas fechas relevadas e identificadas como eventos de inundación con registros históricos de lluvias en la localidad, trabajados por el doctor Federico Robledo, que es otro de los integrantes de este hub, y la responsable del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal.
ambos son climatólogos, ¿no? Entonces, una lectura preliminar de este trabajo nos permitió constatar que en San Antonio de Areco hubieron eventos de inundación anteriores y también posteriores al de 2009 que presentaban características desde un punto de vista estrictamente hidrometeorológico similares o comparables a ese evento crítico. Entonces, esto abrió el interrogante, por un lado, por cómo integrar esos diversos registros y fuentes de información de manejo de la cuenca con datos o mediciones meteorológicas convencionales. Pero por otro lado, esto también nos invita a reflexionar en torno a por qué eventos como desbordes del río e inundaciones, que desde un punto de vista hidrometeorológico podrían ser similares o considerarse comparables entre sí, presentan una declinación a nivel social diferente. Y también esto nos habla de cómo el carácter crítico de ciertos eventos difícilmente puede entenderse con independencia de los medios interpretativos que lo identifican de esa manera. Entonces, los conocimientos y saberes provenientes del sector académico, meteorológico y climático, como mencioné antes, contribuyeron a que el gobierno local tome decisiones para la gestión del riesgo de inundaciones en base a información meteorológica y climática. Y a su vez, el trabajo de campo etnográfico permitió identificar la diversidad de fuentes de información meteorológica presentes y puestas en juego por parte de los diferentes actores del territorio, además de identificar escalas temporales y espaciales relevantes y el rol de distintos tipos de conocimientos en la gestión del riesgo de inundaciones a partir del análisis de la estructura de relaciones sociales en la que los mismos adquieren significado. El trabajo interdisciplinario evidenció la necesidad de integrar distintos tipos de saberes y conocimientos, científicos, académicos y locales, para el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de alerta temprana. Y a su vez, parte de esta experiencia de diálogo fue sistematizándose en diversas publicaciones. Entonces, lo que vemos ahí, a partir del diálogo intersectorial e interdisciplinario con comunidades educativas, se generó la plataforma de infraestructura de datos espaciales en el Instituto Geográfico Nacional, en la que se representó lo trabajado en las actividades de mapeo que fueron parte de los talleres realizados con las escuelas que mostré antes. Y además de esto, presentamos trabajos en congresos científicos en coautoría con la responsable del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal. Bueno, para cerrar, uno de los principales desafíos que encontramos en el marco de esta experiencia como investigadores fue poder sostener y profundizar en el tiempo el diálogo con actores del territorio más allá de proyectos de investigación específicos con sus correspondientes fuentes de financiamiento. Y a su vez consideramos que desde la gestión municipal uno de los principales desafíos es sostener la política pública local en materia de gestión de riesgos más allá de los cambios de gobierno. En el año 2019, de hecho, hubo un cambio de gobierno a nivel municipal y para nosotros eso también en parte implicó un desafío porque tuvimos que sostener el diálogo y la articulación incorporando nuevos interlocutores. Bueno, por mi parte, entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, muchas gracias a todos. Si les parece, vamos a dar lugar al bloque de preguntas. Vamos a comenzar por las preguntas que dejaron en el sector de preguntas para la primera oradora, para Camila, y después pasamos a la segunda oradora, así también Julieta tenés tiempo de recuperar. Camila, entonces la primera pregunta es de parte del doctor Ter Shepherd, que quiere saber si te parece que las medidas que se obtuvieron a nivel local pueden ser un puente entre el conocimiento local y los datos oficiales. Y una segunda pregunta es si te parece que esto podría traer tensiones.
Bueno, gracias por la pregunta. Em, sí, creo que sí, definitivamente pueden ser un puente entre los datos oficiales y, digamos, las tensiones relacionadas al uso del agua en ese territorio existen desde mucho antes de que se midan los ríos, dado que es un departamento donde la principal actividad es la actividad agrícola ganadera, y no solo hay pequeños y medianos productores, también hay grandes empresas haciendo uso de los recursos y a veces haciendo mal uso de los recursos. Entonces, las tensiones alrededor de el uso de los cursos de agua en el lugar existen, y de alguna manera poder medir la altura de estos ríos y lagunas que hay en el lugar permiten, digamos, empoderar a la comunidad local frente a un recurso que a ellos les es útil y les interesa usarlo bien. Y bueno, justamente poder cuantificar de qué manera se está modificando los niveles de agua en el lugar y poder compararlos con datos oficiales que vienen siendo mediciones que son de años muy anteriores a los de esta red. Está bueno porque justamente se puede comparar con algo histórico. Así que sí. Bárbaro. Gracias Julieta y gracias Fer también por tu pregunta. Perdón, Cami. Vamos a la siguiente pregunta que la realizó Janet María Auras Muñoz. Te felicita por tu trabajo y plantea como pregunta, ¿quién brinda y cómo se da el soporte técnico y económico de la red hidroclimática local? Bueno, no lo mencioné, pero este proyecto nace a partir de una convocatoria de financiamiento de JPI Climate y Belmont Forum, que son programas internacionales, nacen en Europa y bueno, arman un programa para financiar este proyecto de coproducción de servicios climáticos en Sudamérica. Entonces, a partir de eso, que nace en 2016, es que se obtiene el financiamiento para todos estos años de trabajo, para la instalación de las reglas, para el soporte técnico cuando se rompen, así como también de los pluviómetros de la red de monitoreo de lluvias que comenté. Antes de pasar a la siguiente, solo Sí, para complementar esto que sí. señalaba Camila, el soporte técnico de la red hidroclimática local en realidad lo da mayormente el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de CONICET, que son quienes digitalizan, como presentó Camila, la información y quienes van acompañando todo ese proceso que presentó Cami. Claro, Em, sí, me referí más al económico, pero el técnico, claro, lo hacemos Son las dos, desde acá. claro, por eso. Sí. La tercera pregunta también es para Camila, de parte de Karina García, de Panamá. Consulta, ¿cuáles son los antecedentes o las características de la comunidad cuando inició el monitoreo de lluvia y cuál fue la respuesta de la comunidad a partir del registro de datos climatológicos? Em, bueno, la comunidad previo a este proyecto tenía, digamos, un vínculo ya con las mediciones de lluvia, que creo que se relaciona con otra pregunta que me hicieron. El sector rural está muy acostumbrado, digamos, tiene costumbres desde hace muchas generaciones de medir ciertas variables meteorológicas que son de interés, y una de ellas es la lluvia, por lo cual la comunidad ya tenía un interés particular digamos, en, en la lluvia, en los cambios del clima
y en las mediciones de lluvia y en el uso de los ríos locales. Y a partir del registro de los datos se da, digamos, un proceso por el cual se empiezan a dar cuenta de que no, digamos, la lluvia que cae sobre un sitio y cómo se inunda ese sitio tiene que ver con algo más, más macro, que se puede vincular con la lluvia que cae en otro sitio más lejano, como puede ser la cuenca alta del río que llega a su lote. Y de esta manera digamos, la comunidad se empieza a compartir estos datos sabiendo que la información empodera y mejora las estrategias productivas de toda la comunidad. No solo importa medir en mi lote, sino que importa que me pasen el dato del lote que queda a tantos kilómetros de distancia, porque de esta manera reconozco cómo es el movimiento del agua en el territorio. Gracias de nuevo, Cami. La última pregunta es de Armando Mudrik, que también te felicita por el trabajo y te propone dos preguntas. La primera es si pudiste identificar si los productores ya realizaban registros pluviométricos y compartían sus datos antes de la integración al proyecto Clímax y de qué forma lo hacían. Esta pregunta, si querés, te puedo dar una manito. Y anticipo que efectivamente ellos realizaban sus propios registros pluviométricos, pero no de la manera, no con el método, digamos, de la OMM de practicar esas mediciones con una regularidad todos los días a determinada hora y anotarlo, y a su vez el proceso de digitalización, eso sí fue nuevo, pero efectivamente sí compartían sus digamos, perdón, llevaban registro, pero no compartían sus datos comunitariamente. Y la otra pregunta que te hace Armando es si, que en realidad también es más etnográfica, es si se pudo abordar etnográficamente los sentidos o la percepción del espacio puesta en juego en los encuentros con profesionales en la actividad de mapeo de limitas que vos mencionaste. Bueno, etnográficamente eso es un proceso que todavía está en análisis porque el mapeo de limitas fue relativamente reciente, de hecho se produjo ahora en mayo de 2023, así que sí, es algo que es a analizar todavía. Claro. Sí, A mí sí, lo que todo puedo, lo que parece. lo que puedo agregar relacionado a eso no es para nada un etnográfico. Bueno, yo soy de ciencias climáticas, así que no podría llevar adelante ese trabajo, pero digamos, esta actividad se hizo con una comunidad, con un grupo de productores que tienen muchísimo conocimiento de su territorio, que, que son capaces de identificar las áreas de manera muy precisa en los mapas, porque, bueno, tienen muchos años en el lugar y son personas que recorren diariamente sus tierras y comparten mucho del uso de la tierra entre sí. Entonces, bueno, eso es puede ser como, puede ayudar para responder un poco, pero el trabajo etnográfico no se hizo. Bueno, gracias Cami. Ahora pasamos a algunas preguntas que dejaron para Julieta. Ted Sheffer pregunta algo que se reporta comúnmente asociado a servicios a trabajos de servicios climáticos es el problema de stakeholder fatigue, o de el cansancio, la fatiga de los stakeholders. Y pregunta si te encontraste con digamos, ese problema, ese desafío en tu abordaje, digamos, etnográfico. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad no.
no estaba tampoco muy al tanto de esa expresión. En realidad nosotros preferimos, o por lo menos yo no trabajo tanto con la categoría de stakeholder en el marco del trabajo de campo etnográfico, antropológico, por eso antes me refería a interlocutores, entiendo el proceso como un diálogo en el que se ponen en común distintos sentidos e intereses, pero bueno, y en ese sentido no encontré eso en este proceso, en esta experiencia con San Antonio de Areco, afortunadamente, pero me parece que una vía posible para mitigar, si se quiere, por ponerle alguna palabra, los efectos de esa fatiga de los stakeholders, o quizás intentar evitar eso, es justamente desarrollar un enfoque de coproducción en el que desde el inicio del diálogo puedan ponerse en común los intereses de los distintos participantes o actores que se van a involucrar en ese diálogo, de manera que justamente lo que se genere o lo que se coproduzca abarque, refleje los intereses de todos los involucrados y no solamente los intereses de en este caso, los científicos o los investigadores, ¿no? No sé si ahí un poco respondí a la inquietud. Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosa, si tienen algún comentario más, lo puede subir ahí. Y una segunda pregunta que te hacen, Janet María Arauz Muñoz. Bueno, te felicita primero por tu charla, que le encantó tu trabajo. Y pregunta sobre si podrías comentar más sobre la construcción del IDE con el Instituto Geográfico Nacional. Y también, como otra segunda pregunta, ¿cuál ha sido el rol del municipio de San Antonio de Areco en todo este proyecto de investigación? Si se han encontrado dificultades para su intervención. Bien. Bueno, en el caso del trabajo con el Instituto Geográfico Nacional, yo me referí en la presentación a un artículo que lo puedo enviar después por este medio, bueno, el link, digamos, en el que justamente la línea de inundación que se trazó por consenso en esos talleres con las escuelas, después se vio, digamos, se cargó, se reflejó en este geoportal del Instituto Geográfico Nacional. No sé si a eso se refería. Y después, en relación al trabajo con el municipio y su rol en el proyecto, en realidad yo, como dije antes cuando empecé mi presentación, esta experiencia estuvo atravesada por varios proyectos de investigación, entonces, digamos, el rol del municipio fue dependiendo también de cada caso en particular. Quiero decir, como digamos lo que presentó Camila, sí estaba enmarcado en el proyecto Climax, proyecto específico con una duración determinada. En nuestro caso, digamos, a lo largo del tiempo y de toda esta experiencia fuimos, digamos, involucrándonos en el marco de distintos proyectos. Y bueno, desde el municipio, desde la municipalidad, nuestro principal interlocutora, si se quiere, fue, como me referí varias veces durante la presentación, al Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Local, que está a cargo de una meteoróloga. Pero bueno, también el diálogo con otras áreas del municipio que estaban involucradas más directamente en el diseño o que tenían una participación más importante en el sistema de alerta temprana local. Eso a nivel del municipio. Después también entablamos diálogo, yo particularmente en el marco del trabajo de campo etnográfico, con actores de la sociedad civil, como los bomberos voluntarios, que en este caso son una asociación que no depende de la municipalidad, es una asociación civil, y también con la población de las zonas inundables.
Bueno, muchas gracias por la respuesta. Una pregunta que también hace Janet para ambas es si se han hecho publicaciones mixtas con investigadores y población local. Sí. ¿Respondo? ¿Yo, Cami? Sí, Sí, empezaba. nosotros. Ok. Sí, bueno, en nuestro caso, sí, bueno, además de esto del geoportal al que me referí recién, presentamos trabajos en congresos científicos en coautoría con, en este caso, la responsable del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Municipal. Eso como formato, digamos, como trabajo, como publicación en un formato más tradicional académico, si se quiere, ¿no? Después generamos otra serie de, vamos a decir, productos, digamos, del diálogo, o bueno, digamos, distintas cosas que se fueron generando, que fueron producto de ese diálogo, de esa experiencia de diálogo y de coproducción, que no necesariamente encajarían dentro del formato de un paper académico, ¿no? Como yo mencionaba antes, por ejemplo, en el caso de San Antonio de Areco, los umbrales de inundación, digamos, de lluvia y altura del río, fueron incorporados por el municipio a protocolos oficiales de actuación frente a emergencias hidrometeorológicas. En el caso, bueno, yo en el caso de, por ejemplo, de los bomberos voluntarios, también, digamos, parte de ese relevamiento que yo fui haciendo, después se los di, digamos, ellos también lo tomaron como parte de estadísticas de la asociación. O sea que fuimos generando, digamos, además de publicaciones académicas, otro tipo de productos también que fueron coproducidos, digamos. En el caso del proceso que conté yo, es parecido. Todas, todas los productos, los documentos escritos son de autoría tanto de los actores académicos como los no académicos, la comunidad local, y en particular todas las presentaciones que hacemos en congresos o conferencias científicas son incluyen autores locales. Corregime, Flor, si me equivoco, pero todavía no hemos publicado en una revista científica indexada un trabajo en conjunto con actores locales, digo bien, pero sí es algo que se está pensando. Bueno, bueno, gracias por sus respuestas y también, bueno, por sus presentaciones, que ambas estuvieron súper interesantes. Una última pregunta que habían dejado en la sección era si será posible contar con su publicación a la presentación. Aprovecho para comentarles que lo que subimos son las grabaciones de estos webinarios. En el chat dejé los links, dejé el link. Pueden ahí ver las grabaciones de los distintos binarios. Están en ambos idiomas, en español y en inglés, así que pueden consultarlos en ambos. Por supuesto, bueno, la grabación de este último, del cuarto, va a estar, supongo, en algunos días, pero seguramente lo tendremos pronto. Así que ahí van a poder consultar lo que estuvieron mostrando hoy Julieta y Camila. Sí, comento que en el caso de mi trabajo todavía no hay una publicación hecha al respecto porque no es un trabajo cerrado, es un proceso que sigue abierto. Ahí recién Nahuel Espinoso comentó en el chat que hubo publicaciones conjuntas de póster en congresos respecto a la red de monitoreo de lluvia, que sí, efectivamente, si no se entendió, fue eso lo que quise manifestar. O sea,
en toda conferencia científica o taller científico, las autorías siempre son tanto de la comunidad científica como de la comunidad local. Y en todo caso, si están interesados en la parte del marco teórico del trabajo que comenté, en la página de nuestro hub hay una sección de bibliografía donde está el paper, donde se explica la metodología, el marco teórico de coproducción que se usa en el trabajo, así que los invito a pasar por ahí. Y nada más. Perdón, y también tenemos un mail del Hub al cual por ahí, si hay alguien interesado en algún artículo específico que hayamos mencionado, al que nos hayamos referido, también pueden mandarnos mail, ¿no? Si nos quieren contactar. Efectivamente. Bueno, eh, creo que hemos completado todas las preguntas, así que la verdad que les agradecemos a todos los asistentes y también a las oradoras y a los intérpretes que nos permitieron concretar este encuentro en formato de webinario. Por este año es el último webinario, ¿no? Pero bueno, en función de esta primera experiencia, bueno, veremos como hub si a futuro realizamos próximos. Así que si les interesa seguir recibiendo las novedades del hub, los que se registraron efectivamente van a estar, digamos, son parte del mailing list, así que los vamos a tener al tanto de futuras actividades. Bueno, muchísimas gracias entonces por su participación y bueno, ya con esto damos por concluido el ciclo de webinars que bueno, fue, creemos, un gran éxito y bueno, también recuerden que están todas las grabaciones disponibles por si quieren ver alguna de las previas. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.